Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Historia Viva, el espacio donde analizamos los momentos que marcaron América Latina y también al mundo. Hoy hablaremos de un tema que tiene más de un siglo de historia y que ha dejado huellas. Hablo particularmente del imperialismo norteamericano en América Latina durante el siglo XIX. Sí, es bastante interesante como a veces pensamos que todo empezó en el siglo XX, ¿no? Con guerras o intervenciones directas. Pero en realidad esto no es totalmente así. Todo comienza mucho más atrás, desde los primeros años de Estados Unidos como nación y con señales claras de expansión y de un interés creciente por controlar el continente. Es por eso que hoy estamos aquí con Mm, Ahí, Martín Maya. y quien les habla, Jimmy, para ir desenredando todo este proceso paso a paso, entendiendo sus causas, los efectos y también los fundamentos ideológicos que los sostuvieron. Así que empecemos desde el inicio. ¿Cuándo empieza este proceso de expansión? Bueno, Jimmy, todo comienza en 1776. Este año, Estados Unidos se independiza del Imperio Británico. Te preguntarás, ¿por qué? Bueno, hay varios motivos. Empezando porque los colonos no podían decir nada sobre las leyes ni los impuestos que se les imponían. Estaban obligados a comerciar casi exclusivamente con la metrópoli, restringiendo su libertad económica. Estos soportaban una presencia militar constante, y como si fuera poco, tenían que aguantar las leyes intolerables. Interesante punto, Maya. Estas leyes intolerables mataron nada antes y después en la historia. Evidentemente, todos esos injusticias los llevaron a pensar que lo mejor era separarse y formar su propio gobierno, ¿no? Y eso encendió la chispa de la revolución. Sí, amigos, claro que sí. Todo esto alimentó un fuerte deseo de independencia, cohesión y soberanía. Además, no olvidemos que estas ideas venían alimentadas por la Ilustración, por lo que la libertad, igualdad y el deseo de un gobierno representativo fueron súper importantes, ya que no solo inspiraron la independencia de Estados Unidos, sino que se convirtieron en sus principios universales. De esta forma, poco a poco, USA, los Estados Unidos, empezó a mirar más allá de las fronteras, desarrollando una política expansionista, aunque notoriamente no se llamaba así en ese momento. Y recordemos una cosa, en aquel momento la expansión no solo fue territorial, sino también ideológica. Ellos sentían que su forma de gobierno debía expandirse por todo el continente. Esto lo vamos a ver más a profundidad en el gobierno Monroe, ya que en el año 1823 el presidente James Monroe lo proclamó. Este es algo similar como América para los americanos, algo muy alejado de la realidad. Nos querían decir es América para los estadounidenses. Y sí, Martín, es curioso, porque en ese momento muchos países latinoamericanos recién se estaban independizando. Por ejemplo, en 1823, la mayoría de países latinoamericanos ya habían declarado su independencia, principalmente de España. México lo hizo en 1821 y consolidó su república en 1823. Centroamérica se independizó en 1821 y se separó de México en 1823, así formando la Federación Centroamericana. Argentina, por otro lado, en 1816. La Gran Colombina, que forma parte de Venezuela, Colombia y Ecuador, entre 1819 y 1822. Brasil se independizó de Portugal en 1822 y fue reconocido en 1825. Así, España y Portugal perdieron la mayoría de sus colonias en pocos años. De este modo, los países latinoamericanos vieron con buenos ojos a la doctrina Monroe, pensando que era una forma de que Estados Unidos los protegiera de nuevas invasiones europeas. De hecho, mientras América Latina seguía luchando por su independencia, Estados Unidos se seguía expandiendo. En 1803 compró Luisiana a Francia por 15 millones de dólares mediante el Tratado de Cesión, duplicando su territorio. En 1819 obtuvo Florida a través del Tratado Adams-Onis, donde España cedió el territorio a cambio de que Estados Unidos renunciara temporalmente a su reclamo sobre Texas y asumiera reclamaciones por hasta 5 millones de dólares. Increíblemente, pues en 1845 Estados Unidos anexó Texas, lo cual generó conflicto y provocó después la Guerra México-Estadounidense entre 1846 y 1848. A esto se le podría sumar la adquisición del territorio de Oregón en 1846, tras el acuerdo con Gran Bretaña.
El desplazamiento forzado de pueblos indígenas como el Sendero de las Lágrimas Cocteau, la anexión en Hawái en 1898 y la Guerra Hispano-Estadounidense del mismo año. Y ahí fue cuando explotó el USS Memai, ¿no? Y eso le habría dado pie para atacar a España. Exacto. ¿Y cómo ganaron? De resultado quedaron con Puerto Rico, Guam, Filipinas y el control indirecto de Cuba mediante el Tratado de París que puso fin a la guerra. Y poco después, para el 1903, Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá frente a Colombia, obteniendo el control completo del Canal de Panamá, que se creería que sería para siempre, consolidando su dominio en el hemisferio. Claro, de hecho, también hubo tensiones con Reino Unido por la frontera con Canadá, aunque no llegaron a una guerra total. Sí hubo disputas serias y eso nos da una idea. Estados Unidos estaba decidido a expandirse a como dé lugar y que nadie más lo hiciera. Por eso presionaron y vigilaron la región. ¿Sí sabían que Argentina, por ejemplo, fue víctima de bloqueos navales por parte de Francia e Inglaterra? Wow, Anaí, eso no lo sabía. ¿Por qué pasó? Claro, te explico. Primero fue en 1838 por parte de Francia y luego en 1845 se sumó Inglaterra. Querían imponer el libre comercio y forzar a Argentina a abrir sus ríos al comercio europeo. Un ejemplo de esto es el bloqueo del Río de la Plata, que era el principal centro comercial de la Confederación Argentina. Además de los ríos interiores como el Paraná y Uruguay impidieron el comercio, navegación y soberanía del país. Decidían que era por libre navegación, pero en el fondo era una forma de presión contra el gobierno de Rosas. Si bien Estados Unidos no intervino directamente, vigilaba todo bajo la lógica de la doctrina Monroe. Y esto conectaría con otra idea muy fuerte, el destino manifiesto, acuñada por el periodista John Sullivan en 1845, la cual dice explícitamente que USA tenía una misión divina, de expandirse libremente por todo el continente, y hasta hay una frase preocupante dicha por William Taft, presidente número 27 de USA, que define esta posición y dice: el hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho ya no pertenece moralmente, por la superioridad de nuestra raza. Así se pudo justificar guerras, compras de territorio como las previamente mencionadas, y la presión diplomática, en resumen, se usó para todo. Uy, esa retórica racial es escalofriante. Y no hay que olvidar que el destino manifiesto no solo habla de tierra, sino que también de una supuesta misión civilizadora. Se percibían superiores cultural y racialmente, pensando que tenían que llevar el orden y el progreso a los pueblos latinoamericanos. Y esa lógica se reforzó a fines del siglo XIX con el agregado Roosevelt. Ahí se amplió la doctrina Monroe y según esto Estados Unidos podía invertir en países latinoamericanos si estos eran inestables o representaban un riesgo para sus intereses económicos. Intervenciones por estabilidad. Otro eufemismo más. Bien que lo mencionas, Anaí, ya que de ahí nace la famosa política del garrote. Roosevelt decía: habla suavemente y lleva un gran garrote. En otras palabras, diplomacia con amenaza militar de fondo, aplicándose sobre todo en el Caribe y Centroamérica. Y es que recordemos que América Latina tenía muchas cosas que interesaban a Estados Unidos. Primero, lo económico. Pues Estados Unidos estaba industrializándose a velocidades descomunales y necesitaba materias primas como el azúcar, el café, las frutas y los minerales. Además, buscaba participar en nuevos mercados para vender sus productos. Según las políticas y geoestrategias, América Latina era una región cercana, con poco desarrollo militar en comparación a ellos, pero con una posición vital para el Caribe y el futuro Canal de Panamá. Tercero, la evidente debilidad interna de muchos países latinoamericanos, provocados por sus independencias, guerras civiles, gobiernos inestables y crisis económicas. Esto favoreció más aún la intervención de Estados Unidos. Claro, y esto trajo consecuencias brutales. Económicamente, América Latina quedó atrapada en un modelo agrominero exportador, altamente dependiente del mercado externo y controlado por élites locales aliadas al capital extranjero. Políticamente, hubo intervenciones en Haití, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y Ecuador.
buscando proteger los intereses de empresas estadounidenses y asegurar el pago de deudas. Y todo para proteger intereses empresariales, como los de la United Fruit Company, que era la más poderosa de muchos países, la cual dominaba el mercado de frutas tropicales, como el banano, tabaco y caña de azúcar, llegando a tener más poder que muchos gobiernos, incluso pagando bajos salarios, sobornando políticos y evadiendo impuestos. Como dato, de ahí nace el término repúblicas bananeras, para referirse a países con gobiernos frágiles y fácilmente influenciados, en especial por el capital estadounidense. Claro, Maya, es un claro ejemplo de poder corporativo desmedido. Por otro lado, ¿saben qué impresiona de todo esto? Que toda esta expansión se presentó como legal, compras, tratados, intervenciones, todo con apariencia diplomática, disfrazado de defensa de libertad y el progreso, pero en el fondo era un imperialismo con todas sus letras. Así llegamos a un punto importante, la resistencia, que iba desde movimientos campesinos hasta revoluciones como la mexicana, que fueron una parte importante debido a la reacción y al cómo estaban las desigualdades internas. Claro, Martín, pero para entender mejor esta resistencia hay que retroceder en el tiempo. México se independizó en 1821, después de un largo conflicto contra los españoles, y aunque logró la independencia política, enfrentó décadas de inestabilidad y conflictos internos que lo dejaron muy vulnerables. Esta debilidad, que abarca desde 1846 a 1848, fue la clave, ya que se relaciona contra la guerra entre México y estadounidense. En sí, esto empezó porque México nunca aceptó la anexión de Texas y cuando Estados Unidos mandó las tropas a la frontera. Esto fue devastador porque México perdió más de la mitad de su territorio, lo que hoy es California, Nevada, Utah, Arizona y Nuevo México, y otras zonas más. Todo esto fue cedido a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo. O sea, todo ese territorio fue ganado por Estados Unidos en guerra, pero luego legalizado con un tratado. Imperialismo con sello. Y sí, esto lo vuelve tan complejo porque los problemas para México no pararon ahí. Años después vendrían nuevos conflictos internos, como la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores entre 1857 y 1861. Los liberales querían modernizar el país, separar la iglesia del Estado y limitar los privilegios de los sectores poderosos, mientras que los conservadores querían mantener el sistema tradicional. Ya para finalizar, ganaron los liberales, y esto permitió establecer las leyes de reforma, pero el país quedó en crisis económica, y eso trajo nuevos problemas. Estoy hablando específicamente de 1861, cuando el presidente Juárez suspendió el pago de la deuda externa, provocando la intervención de Francia, España e Inglaterra. Los británicos y españoles se retiraron, pero Francia decidió quedarse y puso a Maximiliano de Habsburgo como emperador, con apoyo de los conservadores. Pero México no se doblegó. La resistencia republicana fue liberal por Juárez y en 1867 capturaron a Maximiliano y restauraron la república. Esta victoria consolidó las ideas liberales y reafirmó la soberanía nacional. ¡Wow! Todo lo que vimos hoy no fue solo una expansión territorial, sino una estrategia ideológica, económica y política que moldeó profundamente el panorama latinoamericano. Comprender su origen nos ayuda a entender mejor los conflictos actuales y la relación desigual que aún existe con Estados Unidos. Como pudimos apreciar, el imperialismo no siempre vino desde Estados Unidos, sino también desde Europa, a veces con inversiones, tratados, discursos y promesas de progreso. Es por eso que debemos recordar que la historia no es solo pasada, nos afecta hoy, en cada decisión política, en cada acuerdo comercial y en cómo se mueven los poderes en el continente. Ya con esto damos fin a nuestro episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Esto fue Historia Viva. Hasta la próxima.